buenas tardes, comienza el café de periodistas de hoy jueves. Vamos a saludar a nuestros tertulianos de hoy, don Pedro Martín. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También Valentín Ollané, buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. Bueno, Pedro, ayer precisamente tu periódico, el PG Verde Digital, nos daba una mala noticia, muy mala noticia. Yo al menos cuando lo leía me impresionaba me impresionaba porque no lo esperaba. El fallecimiento de Domingo Concepción, conocido biólogo de la isla de Lanzarote, uno de los especialistas en avifauna de la isla y de Canarias en general, de lo más importante, y que además también tenía un lado que era el de la protección de la naturaleza, pero también del medio ambiente en general. Y era también observador de aves, también que le apasionaba. Sí, ¿no? sí, bueno, de hecho su página, me estuvieron enseñando su página de Facebook y está toda llena de pájaros, por todos los sitios, pájaros de la isla de Lanzarote, fotografiados por él mismo. Y fue también en una época presidente de la Asociación Ecologista El Guincho, en unos momentos quizás más importantes de esa asociación. Fue cuando se celebró aquella famosa manifestación contra el crecimiento turístico en el año 2001 creo que fue. Y por cierto, y después digo con respecto a las noticias, son de estas noticias que te dejan mal cuerpo y te sorprende, ¿no? Porque una persona que tenía muy buen déjame entrar, que era muy afable, yo creo que era muy cariñosa, y no sé, lo digo a pesar porque yo entiendo de que nosotros no estamos muy bien mirados por ese tipo de movimientos. Él no era para nada sectario y siempre colaboraba aquí, él ¿no? Dice, Jorge, yo siempre vengo aquí a ver si te convenzo. Y venía muchas veces y me convenció. La verdad es que una muy mala noticia. Yo lo lamento mucho, la verdad, porque me parecía una gran persona. Lo conocí desde que llegué prácticamente a Lanzarote y efectivamente, siendo presidente del Guincho, además, bueno, la asociación estaba como más cohesionada, porque recuerden que después fue aquellas peleas ante Pedro Hernández y Manuel Alberto Perdomo, y ya empezó a dividirse la cosa y a politizarse también por otro lado. Porque eso era otra de las características que tenía él positivas, que no politizaba nada. No politizaba el movimiento ecologista, y después efectivamente coincido que no tenían tintes de reaccionario ni nada en materia de ecologismo, y era una gran persona, y últimamente lo estábamos viendo un poco más precisamente porque había venido varias veces aquí al café de periodistas. Ahí lo estamos viendo, y un poco en homenaje a él le hemos querido hacer esta noticia desde lo informativo de Lancelot Televisión. Ayer miércoles fue un día muy triste para los amantes de la naturaleza en Lanzarote, tras conocerse la noticia de la muerte del biólogo lanzaroteño Domingo Concepción, a los 66 años de edad. Los compañeros del PG Verde adelantaban esta noticia del que fuera presidente del Guincho, la asociación ecologista que defendió un Lanzarote más sostenible. Domingo Concepción falleció en el Hospital Dr. José Molina Orosa de Arrecife tras haber estado ingresado varios días. Con una trayectoria ejemplar al servicio del conocimiento y la conservación de la biodiversidad insular, Concepción fue pionero en la divulgación científica y en el estudio de la fauna de Lanzarote. Es un baluarte, uno de los tantos baluartes que tenemos en la isla de Lanzarote. Es un entusiasta de toda la avifauna y de todos los ecosistemas de la isla, un estudioso, y yo diría que un incomprendido por la parte de la administración. Fue un discípulo de Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70, un entusiasta y una persona que dedicó toda su vida al tema de los ecosistemas y agrosistemas de la isla y los diferentes tipos de aves que están en todos los ecosistemas de la isla, y sobre todo en el tema de las aves esteparias y también en las rapaces, que fue un gran estudioso y presentó varias charlas que eran muy amenas, muy entusiastas. La juventud se volcaban para domingos, otra, y fue un baluarte, como he dicho. Concepción recibió en el año 2016 el premio Referente de la Biosfera, concedido por el Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote en reconocimiento a su trayectoria científica y divulgativa. Bueno, pues de aquí queremos darle nuestro fuerte abrazo a toda la familia de Domingo Concepción García. Precisamente tenía 66 años. Yo tuve la suerte y ahora ya en serio, la suerte de poder ser compañero de él de instituto. De pupitre. Eso recordé yo esta mañana, que me sonaba, que habías tenido un pasado escolar juntos. Sí, de pupitre, y tuvimos, bueno, él me enseñó casi todo lo poco que sé de naturaleza, y algunos dirán, aprendiste poco, pero lo poco que sé, gracias a él conocí muchas cuevas, que yo no sé ni cómo, era un peligro meternos en cuevas en aquella época, estoy hablando de los años 70,
meternos en cuevas como la Cueva de los Palomas, que está en la zona de San Bartolomé, y meternos allí con una linterna que si se te apagaba no salías de allí ni de milagro. Y él, que voy a ver si lo consigo, ese libro, hay un atlas de las aves de Lanzarote en la que participó él, que ha servido como un estudio fundamental también, ¿no? Para saber un poco cuál es digamos, la avifauna general que tiene la isla. Un especialista también de la ugara, que es una de las especies protegidas que están en la arena, en los arenales de Famara y del Zoo, de toda esa zona. Bueno, pues de aquí, insisto, un fuerte abrazo y la verdad que una noticia que ha cogido a muchos a traición. Bueno, otro accidente de patineta, Pedro, lo venimos diciendo aquí, que cada vez es más peligroso. Yo cada vez veo más patinetes y están bien que los patinetes existan, pero es que en Arrecife, tal y como está la situación de las calles, del tráfico, realmente igual que en bicicleta, es un peligro. Yo creo que hay que pedir, Jorge, pedir primero, pero por parte de las autoridades y también por parte de, en este caso, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sobre todo la policía municipal, que es la competente, hacer mucho más controles, en una labor que yo creo que sí se han empeñado, en Arrecife, en controlar este tipo de vehículo, que evidentemente es una novedad y en el que yo creo que se están cometiendo muchas imprudencias, porque sobre todo, porque te confías mucho primero, también la inconsciencia de la edad también, y por la poca ordenación que hay en torno a ese vehículo o medio de automoción, o como se llame. Yo creo que lo fundamental ahora mismo es salvar vidas, porque yo todos los días veo a gente en patinete sin casco. Sí, sí. Y es muy peligroso, es peligrosísimo. Entonces yo creo que había que plantearse ya, incluso yo no sé si esto se puede llevar a través del gobierno de Canarias, a nivel nacional, que la Guardia Civil haga una campaña de exactamente qué es lo obligatorio para que alguien vaya en un patinete. Para que después también las familias, oye, porque si yo tengo un hijo y tiene un patinete y lo veo que va a salir para ir a no sé dónde, no, me voy de Maneje a Recife que queda con unos amigos, digo, pues te pones el casco porque es obligatorio, tú sin casco no sales. Digo, claro, para que llegue también a todas las familias y todo el mundo sepa un poco. Es un poco el claro. casco ya es obligatorio. Por eso te digo, pero lo de la Guardia Civil no lo entiendo muy bien. No, una porque campaña. En principio esas patinetas no pueden estar entre ciudades, entre núcleos, sino. No, de la Guardia Civil el código de circulación, ¿sabes? El código de circulación. La Guardia Civil dice la DGT, la Dirección General del Tráfico, efectivamente. Y que hay una campaña en la que se diga exactamente, porque después hay como reglamentos que tienen los ayuntamientos sobre esto, pero que yo no veo a ningún policía parando a alguien. Una ordenanza, creo que aprobar en algunos municipios. Estamos hablando de salvar vidas. Y otra de las campañas que habría que hacer, yo sé que soy pesado, es el de la bicicleta en Lanzarote. Cada vez veo más, cada vez lo veo con más coche y con más peligro, y creo que el Cabildo de Lanzarote debe ser, ya que el gobierno de Canarias no ha dicho nada al respecto, porque bueno, es una cosa toda Canarias, no tiene por qué hacerla, pero el Cabildo de Lanzarote debería de hacer una campaña. ¿De qué? ¿Pero una campaña de qué? Primero, de inversión, a lo mejor para adaptar las vías. Primero, de adaptar todas las vías que pueda. Pues no esa es la primera. Y la segunda, hasta que se adapte, de advertir de los peligros que tiene ir en bicicleta en muchas carreteras de la isla de Lanzarote. Que al de verdad y al conductor, al resto de conductores. A todo, una campaña tanto para el que coge coche, como para el que circula en coche, como para el que circula en bicicleta. Pero el que va a estar más afectado normalmente es el de la bicicleta. Está más desprotegido. Efectivamente. Bueno, por cierto, que la noticia política de ayer por la tarde, Valentín, fue el acuerdo alcanzado entre las dos planchas que iban a acudir al 7º Congreso de Coalición Canaria de Lanzarote el próximo sábado, es decir, dentro de 2 días, a ver quién ganaba y se hacía con la Secretaría General del partido. Finalmente, un acuerdo generoso entre ambas partes, así lo definió Pedro Sanginés, ha permitido que en el último minuto, como quien dice, en el tiempo de descuento, se haya alcanzado este acuerdo que ya muchos celebraban que no se hubiera conseguido. Bueno, yo me he quedado con la frase que creo que estaba en el comunicado que mandaron ayer a última hora, ¿no? De que no hay vencedores ni vencidos y que en cualquier caso quien gana es el partido, porque al fin y al cabo es la integración de las dos plataformas y de las personas más importantes que tenían cada una de
de las plataformas. Yo creo que ha costado bastante, que hay tiranteses, negociaciones, oye, pues si yo tengo que meter a este tiene que estar en la plancha, pues oye, pues al final resulta que es que yo que estoy cediendo, me quieres tú de alguna forma imponer tu plancha, es decir, todo ese tipo de cosas se dieron, pero afortunadamente la sangre no ha llegado al río y han conseguido una plancha de integración, de consenso, y para ello además van a tener que cambiar los estatutos, porque se ha quedado una vicesecretaría primera y una vicesecretaría de acción, va a ocupar Samuel Martín. Samuel, vamos a decir, Samuel es el número 2 ahora del partido. Sí. Bueno, aunque oyendo a Pedro antes en el PG Verde también no quiere hablar de número 2, porque ten en cuenta que el número 2 hasta este momento siempre ha sido la secretaria de organización, y lo que ha dicho siempre Pedro es que cualquier acuerdo con la otra plancha pasaba por no decapitar a su segundo de aborto, que en este caso era Olivia Duque, pero se van a cambiar los estatutos y se va a hacer, digamos, un cambio en la estructura orgánica, en la que hay en la vicesecretaría y gerencia también, que es la que lleva las perras del la gerencia la va a llevar Samuel Martín, después Olivia como secretaria de organización, habló, que se lo oí, también me pareció también bastante novedoso, Pedro lo dirá ahora, lo de una especie de segunda vicesecretaría de organización de apoyo a Olivia. Una vicesecretaría de organización adjunta. Sí. Es una especie de coordinadora entre el gobierno de Canarias y... No. Lo que estamos hablando es que Olivia Duque va a tener también un otra persona de apoyo, teniendo va a tener como una vicesecretaria. Y la coordinadora que dices tú es Aroa Revelo, que va a ser también una nueva vicesecretaría de acción territorial, se llama. Sí, para coordinar pues políticas que tengan que ver con el gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el cabildo. Esa es la de Aroa Revelo. Y después también va que me parece muy buena, a tener otra responsabilidad que ahora no sé cuál es. ¿Cuál? Tony Cayero. Tony Cayero, creo que son todos los cambios que lo dijo Pedro, y ahora lo vamos a oír. Creo que además va a ir al Consejo Nacional de Coalición Canaria. Consejo Político. El representante de Lanzarote, de los 3 que pueden haber de Lanzarote, que no están nombrados todavía, uno va a ser seguro Tony Cayero. Y eso va a ser una de las cosas que Jesús Machín, que fue el hombre que estuvo negociando. Lo negoció Jesús Machín, padre. Su padre, y también el hijo echó una mano también. Bueno. Y por lo que sé, digo que primera persona fue Jesús Machín, padre fue el fundamental y el que firmó y el que dio el visto bueno al acuerdo una vez que habló con toda su gente de la plancha y de los comités que apoyaban a la candidatura de Samuel Martín. Samuel Martín hay que también valorarlo en su justa medida, porque era un hombre, y yo, por lo que lo conozco, en los tiempos que lo conozco y hace mucho, yo sabía que había posibilidades hasta el último momento por Samuel Martín, porque Samuel Martín es un hombre muy generoso en el sentido de que creo que al final hasta, me dicen algunos, no sé si es verdad, que dijo que ofreció su vicesecretaría para que no hubiera a otro de su plancha para que se pudiera alcanzar el acuerdo. Pero creo que al final no hubo falta. De todas maneras, como dice Valentín, todo esto pasa por un cambio de estatuto. No sé si es un cambio de estatuto o un cambio en la organización del Congreso, como un tema orgánico que tienen que ellos cambiar prácticamente todo, porque antes solo se elegían 2 miembros en este Congreso, salían 2 del Congreso y lo demás lo ponía dentro del mismo Congreso, después posterior al Congreso se iban sumando los comités locales y todo eso. Sí, porque ahora el Congreso elige a 5 personas. Sí, porque la vicesecretaría no está en los estatutos de la ejecutiva del partido. Ni el la que sí que está es la vicesecretaría de Acción Territorial y Política Municipal, pero sin voto. Entonces ahora lo que hacen es le dan capacidad ejecutiva. Efectivamente. Bueno, pues gracias a todos estos cambios es lo que ha ocasionado este entendimiento. Y también, por lo que sé, porque he hablado con ambas partes, Pedro Sánchez, que mucha gente considera que es un mal negociador, ha sido el que más puesto gana para que saliera adelante el acuerdo. Porque si me permite, los que creen que Pedro Sánchez es un mal negociador, es el que negoció el pacto en el Cabildo, el pacto en Teguise, el pacto en Ayuntamiento de Arrecife, y no sé si se ha negociado otro porque creo que no hay ninguno más. Lo digo en las últimas elecciones, digo para que no tengan mal concepto en este caso. Pero que digo que una cosa es que Pedro tenga su carácter, que todo el mundo conoce, que es un carácter que a uno no le gusta, y otra cosa es que Pedro sea un mal negociador. Pedro, en este caso, fue el que puso toda la carne en el asador, porque es lógico que mucha gente de su propia plancha pues parezca que este acuerdo les perjudica. ¿Por qué? Porque eran gente que ahora pierden poder dentro de la organización, cuando ellos creían
que tenían más avales que el otro. Pero yo creo que se han olvidado de esto y han ido por lo que yo creo que ha sido para ellos lo mejor, que es llegar al Congreso unido con una candidatura fuerte, integradora y que va a permitir afrontar los retos que tiene Canarias, pero que también tiene Canarias y Lanzarote, y que también tiene internamente la propia coalición canaria, que no ha sido fácil, porque Midalia Magín era una mujer totalmente de consenso, pero en un momento de muchas dificultades para Coalición Canaria, que estuvo en la oposición durante la anterior legislatura, y no era fácil organizar el partido, y muchas veces se le critica a Midalia Magín cosas porque quizás dice que tenía que haber tomado más. Ella misma lo dice, ella misma es la que da un paso sí, a un lo lado, reconoció. porque dice que no le ha puesto todo el tiempo que debiera de que por es sus consejera, responsabilidades de que es consejera como consejera en el partido. Y después a mí, si me permite... Pero Midalia, si hubiera presentado, sí, hubiera ganado. Hubiera ganado. Y a mí, de todo lo que, si escuchaste la entrevista, que me pareció que estuvo muy entretenida con Pedro Sainz, lo que me pareció a mí, ya él no va más, que alguien se pueda plantear que el partido no tenga influencia o injerencia, que es lo que está buscando Pedro, que hay un partido, como en este caso, una parte orgánica fuerte que después tenga que ver con las administraciones, porque decían, no, es que, es que el partido no tiene por qué estar influyendo o a llevar a cabo injerencias dentro de las administraciones. Eso no se llama injerencia. El partido es el que marca la política dentro del partido Es lo que y de debería los sitios ser. donde se gobierna. Es que hay tan poca cultura de partido en algunas instituciones o en algunas personas de algunos partidos que a mí yo por lo menos no me deja de se va sorprender, perdiendo, se va perdiendo porque a veces se confunden los cargos. Por eso en el País Vasco, en el PNV, tiene una fuerza importantísima el partido. Pues está Más separado. que el Lendakari. Y aquellos Lendakari que han querido ponerse por encima del partido han salido corriendo y lo han echado. Sí, yo creo, yo siempre he sido, he estado a favor de que quien lleve la dirección del partido no lleve después las direcciones. Quiero decir, por ejemplo, tenemos el caso de Fernando Clavijo, presidente del gobierno, y también el secretario general. Pero yo preferiría que ambos cargos estuviesen separados. Y porque además el partido, y en el caso de Coalición Canaria, tiene ahora retos como muy importantes, no solo en Lanzarote me refiero, no solo, y en Canarias, no solo a nivel orgánico de conseguir otra vez atraer a la gente, a las bases y organizar comités locales que ahora mismo están, en horas bajas, sino después desde el punto de vista de determinados retos que se han planteado también en los últimos años, tema de vivienda, tema del desarrollo turístico, el agua, Y no te etcétera, olvides etcétera. del reto que tienes de atraer a los votantes o a los partidos estos nuevos que han salido en Nueva Canarias, que es otro de los retos, ¿eh? Ya. Bueno, vamos a escuchar porque hemos cogido algunos cortes, en este caso algunas declaraciones de Pedro Sanginés. Estoy feliz, estoy muy feliz. Pues trabajar unidos en una plancha única, que es lo que siempre quise, en la que no hay vencidos, pero sí un gran vencedor, que es el proyecto de Coalición Canaria. Creo que hemos alcanzado un acuerdo equilibrado, satisfactorio para las partes, justo con la correlación de fuerzas previas que había. El equipo, como es el propio Samuel, la propia Aroa y también Tony, que iba en su equipo, tendrá una secretaría ejecutiva con voz y voto y será miembro. Esto no está contado, espero no hablar más de la cuenta. En el Consejo Político Nacional, donde nos quedan 3 miembros por elegir en el Consejo Político que resulte de este Congreso, y Tony Callero será uno de ellos. Y yo fracasaría si no contase con el respaldo del conjunto de la organización y también de los gobiernos donde estamos, y el más importante es el Cabildo de Lanzarote, en el que había un claro respaldo a la candidatura de Samuel, que está integrada en el mío. Bueno, pues esas eran las palabras de Pedro Sanginés tras conocerse ese acuerdo alcanzado ayer por la tarde-noche, donde, insisto, jugó un papel fundamental Jesús Machín, por la parte, digamos, del bando de Samuel, Jesús Machín y su hijo Suso Machín, además de otros, evidentemente, que aceptaron la oferta que finalmente le lanzaba Pedro Sanginés, una vez que se fueron, claro, porque esto se lanza oferta, después hay contraoferta, y así estuvieron un tiempito hasta que al final lo alcanzaron. Y también hay que decir, que ya lo dije antes, que Samuel, en un momento determinado, que estaba un poco atascada la negociación, estaba dispuesto él a ceder a gente de su organización, de su plancha,
que él salirse, no tener ningún cargo, a cambio de que saliera adelante el acuerdo. Y eso habla muy bien en nombre de Samuel Martín. No sé si quiere decir algo, Pedro. No, si le va bien a Coalición Canaria, me alegro mucho por ello. Yo creo en que las organizaciones, primero, que tiene que haber todo este tipo de proceso democrático, incluso creo que le ha venido bien a Coalición Canaria esta bipolaridad para después de las negociaciones llegar unidos al Congreso. Yo no soy tan partidario de que hayan congresos a la búlgara como estamos últimamente acostumbrados, en lo que todo sale por unanimidad y nada más que hay prácticamente un líder o una línea ideológica dentro del partido. La línea ideológica evidentemente tiene que ser única, pero que nada más que hay un solo pensamiento, una sola forma de actuar o una sola forma de ver las cosas. Así que nada, que salgan organizaciones fuertes, no solo en Coalición Canaria, sino en otras formaciones políticas, y que nos representen lo mejor posible para los intereses de los ciudadanos. Mira, y después decías algo, Pedro, lo del nuevo partido de los alcaldes, que se llama Municipalismo Primero Canarias. Sí, yo me equivoqué, yo creí que iba a poner Gran Canaria. Yo te decía que tienen intenciones de extender esto. Y inicialmente van a estar en Gran Canaria. Pero aquí dijeron, cuando yo lo entrevisté a Óscar Rodríguez, ¿se llama? Óscar Hernández, el alcalde de Agüime. El alcalde que es un poco el líder ahora, ¿no? Sí, bueno, junto con Teodoro Sosa. Lo que decía es que, por ejemplo, el triunfo del partido de los alcaldes ahora, cuando ya se constituyan en el Congreso de octubre, va a ser que efectivamente lo del municipalismo no lo ponen por sí, no es de forma circunstancial, es porque evidentemente saben de dónde va a crecer ese partido y de dónde ha ido creciendo. Lo digo porque en Coalición Canaria también tiene que hacer una reflexión sobre el hecho de que los comités locales son fundamentales. Y que tiene que reforzarlo. Que tienen que reforzarlo porque los comités locales son lo que pasa en cada uno de los municipios. Porque aquí disimuló mucho el haber ganado el Cabildo, los resultados electorales, pero que Coalición Canaria bajó, salvo en Tinajo, en todos los municipios, y después sitios, perdona Jorge, nada más que un pequeño apunte que me parece relevante, y después sitios como Aría, que hace 2 mandatos tenían la alcaldía, están con una presencia testimonial, tú sabes Aría, todos los concejales del espectro nacionalista que tiene, salvo los 4 de Alfredo, el resto son nacionalistas. Por eso hay que hacer una labor importante. Uno que estaba siguiendo muy de cerca el tema, ¿sabes quién era? De Aría. Pepe Torres. Estaba llamando a todos los periodistas a ver si con todo eso se hacía una composición del lugar y tal, porque José Torres es muy amigo de Jesús Machín, pero no sabía muy bien por dónde iban a salir las cosas. Y a Limados Pereza. Bueno, a Limados Pereza, pero seguramente está más cerca de Jesús. Probablemente. Bueno, y también Pedro también tiene buen feeling con Chasira, sí, que también tiene tres concejales en ahí. También. Por cierto, que Lanzarote... tiene 4. Igual que cuatro. Lo que tiene son 3 votos menos. Creo que son 4. Ahí donde te equivocaste. Lanzarote alcanza el reconocimiento como sistema patrimonio mundial agrícola, de patrimonio mundial agrícola. Este apellido un poco que yo no lo conocía. Pues bueno, lo que es un reconocimiento de la FAO. En este caso de Naciones Unidas. Y digo esto porque lo que se está reconociendo es el paisaje de la Jeria, me imagino que los enarenados de So y Famara, y también los cultivos del norte. Son por lo que se le ha dado ese reconocimiento de mantener estos 3 sistemas agrícolas que de alguna manera marcan la diferencia con respecto a otras islas de Canarias. Todos, porque son cosas únicas, ¿no? Es decir, la Jeria no existe. Es el único regimiento que hay en Europa, de este tipo, de Europa. Y bueno, lo único, por ejemplo, porque incluso lo que nosotros tenemos el arenal nuestro, el arenado de Jable, es distinto por ejemplo, en Fuerteventura, ¿no? En Fuerteventura hay, pero no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Hombre, la verdad que ahí también está la Ugara, en Fuerteventura, igual que lo tenemos nosotros. Yo lo decía esta mañana, creo que después de la declaración de Lanzarote como reserva de la biosfera, probablemente... Está al nivel de Geoparque, dijo Samuel, porque también sabes que estuvo en el PGB. Y sobre todo se le da... yo estaba mirando un poco la página, la web del CIPAM, que después a nivel de todo el mundo
los sitios que son importantes desde el punto de vista agrícola en todo el mundo son impresionantes. O sea, estar en el mismo nivel es la Champions de los sitios en los que la agricultura se ve de forma sostenible. Me parece una tontería, pero el reconocimiento tiene mucha importancia de haberlo conseguido en Lanzarote. Y eso después de un trabajo también muy importante, lógicamente, de quienes son los padres de este tipo de agricultura, que son los agricultores y las agricultores, sino también que ha habido un trabajo institucional muy importante para conseguir esta declaración. Este reconocimiento. Por cierto, que yo dije antes el Jable de Famara y So, pero es que también está el Jable de todo el pasillo, porque nosotros tenemos un pasillo, un río de arena que va desde Famara, para entenderlo, que coge toda Famara, So, parte la un poco, zona del Jable se llama eso. La zona del Jable, que coge todo eso, pasa para entenderlo por la zona de donde está el complejo, esa zona por ahí, y llega a San Bartolomé, que es donde, San Bartolomé, incluso Playa Honda, ¿no? Playa Honda yo recuerdo ver, donde están hoy todas las naves, de la parte, digamos, para entenderlo, si miramos de frente de la derecha, ahí se plantaba batata. Yo no sé cómo lo llaman en otros sitios, para nosotros la gente de Teguise, eso es el camino del Jable, sí. Y todo el Jable, nosotros ir por el camino del Jable es llegar prácticamente pues todos los alrededores de Sonsama y llegar también a Playa Honda, etcétera. El camino que hace el Jable con el viento. Hombre, exactamente, una de las objeciones que ponía sobre todo el movimiento ecologista con el tema de la Lanzarote 5 era precisamente porque es paso de Jable, o sea que llega desde Famara pero llega hasta Arrecife. Gran parte de lo que impidió estas cosas que se pusieron en la carretera de San Bartolomé, ¿no? Precisamente hubo polémica con eso. Pero gran parte de las playas que hay del sur vienen de ahí, de esa corriente que cae de millones de años, de ese Jable. Y en este caso, Jorge, perdona, lo importante es que esa zona también se cultiva, que es una zona complicada de cultivar, gracias a los sistemas peculiares que hay en Lanzarote. Pues sí. Por cierto, que también hablando de San Bartolomé, del Jable de San Bartolomé, el alcalde Isidro Pérez ha conseguido 12 nuevas licencias de taxi, una muy buena noticia para Lanzarote y también, pues, sin duda, para San Bartolomé. Y de aquí, no sé si podemos ver algún... 8 que concedió Pepe ayer, aquí digo en el Café Periodista, ya van por 20. Vamos a ver lo que nos cuenta Isidro. Y hoy en este pleno lo llevamos a cabo. Daremos 12 nuevas licencias que se suman a las 72 y que demos cobertura a ese estudio socioeconómico que nos decía que teníamos que aumentar 12 licencias del taxi. El taxi en San Bartolomé está muy bien valorado por parte de los vecinos, así nos lo hacen transmitir, nos lo hacen llegar y parece que hay un seguimiento y una persecución al servicio del taxi en San Bartolomé. Yo creo que debemos hablar del taxi por municipios, quienes tenemos la competencia, y no desviar el foco de otros temas muy importantes en el transporte, como es el transporte de guaguas en la isla de Lanzarote, que a lo mejor sí es el que hay que mejorar porque es deficitario. La cuestión del taxi no es solo centrarse en San Bartolomé, como quieren hacer con la declaración de área sensible del aeropuerto. Estamos incurriendo ya en convocatorias o movimientos o acciones por parte del Cabildo que están fuera de la ley. Están fuera de la ley porque para declarar áreas sensibles no pueden ser exclusivas al Cabildo al aeropuerto César Manrique, sino que tienen que ser a puertos y aeropuertos, algo que no se está haciendo. Por eso presentaremos las alegaciones y seguiremos apostando por un servicio del taxi municipal de calidad. Bueno, pues nos alegramos porque todo lo que sea aumentar la flota de taxi de Lanzarote va a venir muy bien, y a San Bartolomé, que encima ha sido centro de críticas por el tema de momentos determinados del servicio del taxi en el aeropuerto, pues bueno, esto es una ayuda sin duda para que mejore el servicio. Yo considero que aparte de aumentar, más allá de aumentar o no aumentar, yo creo que hay que buscar otras cosas y que el Cabildo debería de intentarlo, como está haciendo Osvaldo Betancor, a ver si consigue convencer al resto de los ayuntamientos para que se ponga esa famosa central que va como herramienta para facilitar el servicio tanto a los taxistas como al propio ciudadano. Bueno, Pedro, yo casi ya me está diciendo que nos tenemos que ir, pero ayer estuvo aquí Pepe Juan, el alcalde de Tías, y dijo una cosa, que la futura torre del aeropuerto puede caer si finalmente se hace esa ampliación prometida que la Cámara de Comercio... Pero la futura torre, Jorge, ¿no serían los tanques de combustible? No, los tanques de combustible... La torre actual es la que una parte está
en terreno del municipio de Tía. Y el tanque es el que está... No, según explicó él ayer aquí, dice que la torre está en el Lindel. Ah, porque van a hacer una. No, la actual. La actual torre. Porque dice que si hay una ampliación es probable que tiren esa torre y hagan otra nueva. Ah, vale. Ahora sí lo entendí, no lo entendí. Claro, y entonces lo que dice es que en el supuesto caso que se haga la ampliación y hacia el sur, como está previsto, de la terminal número 1, se tendrá que hacer también una nueva torre. O sea, todo se movería para el sur, ¿no? Claro, todo para el sur, porque también se va a unir la terminal 2, digamos, para todo el mundo entenderlo, la terminal interinsular, la van a unir con la terminal 1. Y luego se ampliaría hacia el lado sur, está previsto ampliar no sé cuántos metros, porque todavía no lo han dicho. Y eso ya te metería dentro del municipio de Tía. Ya municipio de Tía. Digo esto, que él no quiso darle importancia, porque él sabe que esto es un lío. Porque si eso es así, y ya parte de la terminal está en el municipio de Tía, no digo que vaya a ser de hoy para mañana, pero otros mandatarios que vengan podrían reclamar también la solicitud de que, por ejemplo, el taxi de Tía pudiera actuar, como ocurre, por ejemplo, en Gran Canaria, sí, Teleingenio. Sí, está Telde y en Ingenio. Y son los dos municipios, los taxis de esos municipios los que pueden acudir al aeropuerto. No estoy diciendo nada, pero que digo que eso en el futuro podría darse esa posibilidad. Bueno, así es, con esta afirmación, sobre todo tú, haciendo esta previsión a futuro, estoy seguro que probablemente el sector del taxi de San Bartolomé te nombre hijo predilecto. Probablemente. Porque pues mira que hay que ser visionario para fijarte que si crece el ayuntamiento, el aeropuerto, el ayuntamiento de Tía podría solicitar prestación también en el aeropuerto. Mira que hay otras implicaciones. Aparte del esto me lo dijo hace mucho tiempo, me lo dijo un taxista que me cogió de Puerto del Carmen y me reconoció. Y como sabe que yo estoy siempre hablando del tema del taxi, hablando de esto, dice, no, el lío se va a armar cuando se amplíe la terminal. Pero bueno, pero hasta que veamos la ampliación de la terminal puede pasar. Yo creo que yo no... El plan director está aprobado, ¿no? Está la ampliación de la conexión de las dos terminales, pero todavía la otra. Pero lo de lo otro no, lo de la pista. Eso todavía pasa años, todavía. Bueno, así que tranquilo en San Bartolomé que no va a pasar nada. Para terminar, porque me estás echando, Valentín, no sé, la última hora del caso Matos, ¿por dónde estás siguiéndolo? Bueno, ¿ha habido algo? Hoy publicó también El Mundo algo un poco desconcertante desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, porque saben que en la reunión con Mohamed Del Bar, que es esta persona... No es Mohamed Del Bar, como algunos no del bar, sino del bar. Derbá. En esa reunión con el diputado socialista Gustavo Matos estaba también un policía que ya está jubilado, pero que también está, está a su servicio. En procesos judiciales y fuera de servicio, que Francisco Moar. Pero que está a su servicio. A su servicio. Y con Francisco Moar, pues resulta que lo que saca al mundo que Francisco Moar es su pareja, es la fiscal antidroga de Santa Cruz de Tenerife. El señor Moar está detenido en prisión provisional por un delito de narcotráfico y blanqueo de capitales. Francisco Moar también, su registro en la casa en La Coruña se le encontró 145 gramos de cocaína, y en esa reunión con todas estas personas estaba el diputado del Partido Socialista, Gustavo Matos. No habrá cometido ningún delito, lo que hay que mandarle a alguien para que le enseñe a tener buenas amistades, o por lo menos amistades con buena reputación, que yo entiendo que a los amigos no se les elige, ¿eh? Bueno, yo ya he hablado sobre este tema, he dicho mi opinión al respecto. Yo creo que la metedura de pata única del señor Matos, como dice aquí Pedro, es haberse relacionado con estas personas que cuando él se relacionó no estaban imputadas, no estaban, por lo tanto, siendo, ni siquiera él sabía que estaban siendo ya investigadas, ¿no? Y si acaso lo más... Que tampoco hay que ponerlo en veremos, es decir, sobre todo lo más llamativo es un poco el contenido de esa conversación que se ha hecho pública. Pero eso es porque él intentó quedar bien. Sí. Esto es decir, mira, los políticos siempre, un empresario famoso, conocido, bueno, que era un hombre también que hacía muchos temas sociales y tal, pues es normal, lo conoció, oye, le pide un favor
Y esto es el orden de cada día. Lo que pasa es que, claro, estas cosas no se pueden decir porque esto es así, te llaman. Hombre, porque los políticos no están para hacer favores. No, pero no es favor. Esto era poner en conocimiento de un posible delito que se estaba cometiendo por los propios cuerpos. Sí, porque hay una guerra policial en Santa Cruz de Tenerife. De hecho, aquí hoy la provincia, por ejemplo, titula Sí, hoy pero, a Jorge, 5 columnas, el crisis interna procedimiento en el para mando nacional de la denunciar policía. un mal funcionamiento, si entiendes tú que no te trata bien la administración o la policía, lo que sea, se llama un escrito. Que sí, no que se sí. llama al coleguita de turno o al político que tengas tú, que conozcas, para llamarlo por teléfono y decir, mira a ver si Sí, puedes pero- meter mano en pero- esto. pero- Porque aunque se haga, evidentemente sigue Que siendo sí, pero que reprochable. yo lo que quiero decir, que más allá de que podamos todo el mundo decir que no nos gusta, pues el lenguaje que se empleó, en fin, todos estos temas que se cogen en una conversación privada, que todos más o menos hablamos como hablamos, porque yo también hablo así como habló el señor Mato, porque vamos ahora a decir lo contrario, muchas veces cuando se habla con esa ligereza que muchas veces después te das cuenta cuando lo transcribes y dices, ¿qué dije yo? Bueno, pues estas cosas, Pedro, yo lo que digo es que él simplemente quiso presumir de que le iba a poder resolver un favor, que le podía, dándoselo, que no iba a hacer nada, porque lo único que hizo fue De todas llevar el papeleo al subdelegado. De todas No, maneras, ahora lo que que se ha coincido sabido- contigo, Valentín, yo que estoy seguro que tú estabas por ahí, yo me acuerdo de Mato, en una entrevista que tuvo con Paco Llavanel, que se le puso, tú estabas, que se le puso bravo, le llegó a decir que con él no valían esas chanzas que utilizaba Llavanel, porque él era un político que tenía, como diciendo, que los demás, a los demás no se le podían decir las cosas, porque dependían del cargo público y él no, él era diferente al resto porque trabajaba, tenía trabajo, era abogado y sigue siendo abogado. Hombre, a la semana siguiente creo que estaba con Chabanel. A la semana siguiente. Bueno, vamos a... Pedro, Que de todas también- maneras que que se le bajen los te gusta humos. sacar Que las se le cosillas. bajen los humos, De hombre. tal No, manera- pues yo que lo conozco hace ya años, creo que lo conozco de la Pero época Jorge, de director. que la gente sea buena o mala, mete la pata o no pasa por el filtro que tú lo conozcas. Que no, que digo que yo nunca lo he visto un hombre, al contrario, es un hombre... Pregúntale esa situación. No, esta situación puede Pregúntaselo. ocurrir, pero que un hombre muy cercano... No, ¿qué pasó? Porque fue en directo. Sí, Era no, un hombre después muy cercano. a partir de ahí ya no, fue una entrevista un poco, la verdad es que bastante tensa, pero al final ya, pues mira, ya ha vuelto a ser entrevistado en el No, y a la semana siguiente. Sí. A la semana siguiente ya estaba Pues, entrevistando. No, que otra cosa que ha salido hoy, que es que ya hubo una reunión entre Mohamed Erbá y el subdelegado del gobierno. Fue en octubre del año Pero pasado. para una cosa diferente. Lo que dice la delegación del gobierno es que en este caso lo que se iba a hablar Era era representante- como representante del consulado de Guinea-Bissau. De Guinea-Bissau, exacto. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Este tema yo creo que recorrido jurídico no va a tener ninguno. De hecho, este señor no está, si fuera tan grave como él dice y tiene razón, pues ya hubiera estado como mínimo siendo investigado o imputado. Pero de momento no hay nada de nada. Pedro, vamos ahora a publicidad porque vamos a hablar, bueno, de economía, de vivienda vacacional, de ecotasa y lo vamos a hacer con el vicedecano del Colegio de Economistas por la isla de Lanzarote, en este caso Argeo Mesa. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte, en la parte del invitado de Café de Periodistas. Vamos rápidamente a presentar al invitado de hoy, que no es otro que Argeo Mesa, que es el vicedecano del Colegio de Economistas por Lanzarote, del Colegio de Economistas de Gran Canaria, Palma, Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, ustedes han hecho un estudio y vamos a tratar varios temas de cómo está un poco Lanzarote económicamente, pero también, sobre todo, desde el punto de vista de la vivienda, que es uno de los principales problemas que hoy tiene no solo Lanzarote, tiene las islas, tiene las grandes capitales del mundo y también de España. Pero en este caso a mí me llamó la atención un estudio que ustedes realizaron en torno a las viviendas vacías que hay ahora mismo en Canarias. Y me gustaría saber, primero, que son muchas, son más de 100.000, creo que incluso hablan de 200.000 o cerca de 200.000. ¿Y por qué se produce ese fenómeno? Vale, en el estudio que nosotros recogemos, que lo terminamos en el 2024 con datos del 2023, hemos actualizado algunos datos para el año pasado. Calculamos que había unas viviendas así en toda Canarias de cerca de 200.000 viviendas. ¿Vale? ¿Cómo hicimos esto? Pues filtrando entre lo que estaba dado de alta vivienda vacacional, lo que se declaraba, etcétera, y un dato muy relevante era el consumo de luz. Las compañías están obligadas a facilitar
ese consumo de luz. Entonces detectamos en el colegio que había esas viviendas vacías, ¿no? El ¿por qué están? Pues, ¿por qué no se han puesto en el mercado? Pues muchas están en Tenerife. No, digo porque, como sabe todo el mundo, hay una escasez de vivienda en el mercado extraordinario a la hora de alquilar o de vender, ¿no? Bueno, lo de alquilar ahora lo discutimos, pero sí es cierto que en Lanzarote, Canarias, todo, hay viviendas vacías que no se ponen en el mercado, bien por el precio, bien porque el propietario no quiera, pero hay viviendas vacías. ¿Y en Lanzarote se calcula? ¿Tienen algún cálculo aproximado? El cálculo que teníamos en el 2023, que fue cuando hicimos el estudio el año pasado, eran unas 12.000, entre 12.000 y 14.000 viviendas. También es cierto que hay gente que tiene 2 viviendas de segunda residencia, eso está incluido. Pero sí es cierto que nos llama un poco la atención porque hay viviendas, pero no están en el mercado. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Porque le achacamos toda la vivienda vacacional y no es la culpable, tiene algo que ver, pero el mercado es el que hay y no se está poniendo en, digamos... Sí, pero mucho se ha hablado, la ley de la vivienda cumple ahora 2 años, la ley de vivienda del Estado, la de Pedro Sánchez y Podemos, que fue la que se aprobó en la anterior legislatura, y una ley controvertida, entre otras cosas, Argeo, porque muchos creen que no ha servido para los objetivos que perseguían, que era facilitar precisamente el alquiler y la adquisición de vivienda. Sí, correcto. A ver, si el objetivo de la ley era para los desahucios, para que la gente tuviera, digamos, acceder a una vivienda, pues por un lado, evidentemente, los desahucios se han parado, pero sí es cierto que no se han puesto vivienda en alquiler. Hay un dato que yo siempre comento en estos casos, que es que, claro, cuando tú pones una vivienda en alquiler a largo plazo, una familia, digamos, vivienda habitual, el resultado neto en tu IRPF, cuando tú lo declaras, se te reduce en un 50%. Entonces tributas por la mitad. En la vivienda vacacional no ocurre. En la vivienda vacacional tributas el 100%. Teniendo esa facilidad, la gente está optando por la vivienda vacacional, ¿vale? ¿Por qué? El motivo es claro. Ahora tendremos, con los datos de la renta del 2024, sabremos la que estaba vacía en el 2023, se alquiló vacacional y no se ha alquilado por larga duración. ¿Por qué sucede esto? O creemos que sucede, o creo, perdón, vamos a hablar que creo yo, ¿vale? El estudio solo son datos. Evidentemente hay un riesgo. Si tú pones una vivienda alquiler y te deja de pagar, ¿cuánto tarda un desahucio? Sí, que por ejemplo, una familia que tenga 2 hijos, una mujer y el marido, y se separan, ya es una familia vulnerable, y la propia ley de vivienda, pues ya, por ejemplo, a esa familia no te permite poder echarla. Claro, no te permite. No pagan. Si no pagan. Evidentemente se inicia un proceso que dura, pues no soy jurista, pero yo creo que está alrededor del año y medio, 2 años. Entre año y medio, 2 años. 2 años. ¿Qué ocurre? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. ¿Qué ocurre? Que estamos trasladando un problema social, que lo tenemos todos. Evidentemente, no digo que no haya que ayudar a las familias vulnerables, eso no lo voy a decir nunca, pero claro, que la está ayudando es el pequeño propietario. O sea, al fin y al cabo está ayudando. ¿Cuántos conocemos que tienen una casa, la han comprado, su segunda vivienda con una hipoteca, jubilación? La tapan, o sea, pagas esa casa con hipoteca, pero no te paga. Entonces, claro, si se protegiera más al propietario, incluso se produciría un efecto de bajar el precio. El otro día en la radio comentaban que si había escuchado la noticia de que se ofreció un seguro, ¿no? Sí, por parte del... Oye, pues creo que estaría bien hacer un consorcio de seguros de impago, ¿no? Oye. Pero eso se dijo, pero yo creo que no se está aplicando. Yo sé que tú hiciste la pregunta... Era una de las medidas que había puesto Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, dentro del pero que yo sepa, no se está aplicando. No, hasta lo que yo sé no está. Es que esa ley de medidas urgentes por el momento yo creo que todavía no está en vigor. Esa parte al menos que yo sepa, no. Creo que no. Por cierto, buenas tardes, vicedecano. A mí me gustaría preguntar, sobre todo con esta primera reflexión que has hecho, a lo mejor la razón es que al gobierno, pues teniendo en cuenta que las viviendas vacacionales tributan el 100%, a lo mejor lo que le interesa es que haya más viviendas vacacionales, digo yo, para tener recursos, y sobre todo los gobiernos, los políticos en general, que son muy dados a tener una sociedad subsidiada donde tienes que ayudar, tenemos recursos, ayudamos, pero es verdad que te interesa tener a gente pasando necesidades o dependiendo de ti, o es lo que parece, ¿eh? Bueno, es una valoración que hago yo. Esa valoración no te la puedo hacer. No, pero digo, sí lo de tener gente tributando, las viviendas vacacionales tributando, es verdad que se les ha pedido que se haga una ley de vivienda vacacional, y lo está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Canarias,
pero el gobierno del Estado a lo mejor no está haciéndolo porque le interesa. No, del Estado y de las comunidades, Sí. porque están obteniendo unos beneficios Por eso lo importantes A ver, de la renta. si es a modo de recaudación, evidentemente los datos son los que son, ¿no? En 2023 Lanzarote facturó 181 millones de euros, que no es broma, en viviendas vacacionales. El año pasado fue por 200, no recuerdo el dato, pero unos 200 millones. Es mucho dinero. O sea, eso lleva IGI. De ahí una parte se va al Una Estado. parte es IRPF. Directamente y indirectamente. Entonces, claro, por eso digamos que hay que convivir, ¿no? O sea, yo entiendo que la gente quiera maximizar su rentabilidad de la vivienda, pero también tienen que proteger al propietario. O sea, con un consorcio de seguros, vamos, sería maravilloso. Oye, que a mí no me cueste dinero al propietario, porque sé que hay seguros privados que No tengas riesgo de no cobrar. O no que tengas es riesgo de no cobrar, el peso de todo Y esto. sobre todo si Podemos y el PSOE dice que son muy pocos los que le ocurren esto, oiga, pues se puede ponerse seguro que no va a suponer ningún quebranto para las arcas públicas. De todas maneras, buenas tardes, señor Mesa, se ha intentado demonizar al alquiler vacacional como el principal causante de la falta de alquiler. Ya vemos que los datos tampoco dicen exactamente eso, pero en el caso, por ejemplo, de Lanzarote, ¿qué porcentaje puede de casas que podían estar en el mercado residencial han pasado al vacacional? Y también lo digo porque después hay unos datos de la plataforma Airbnb, que a nivel, el 65.000, creo, casas a nivel nacional estaban sin licencia, que supongo que cuando se habla de licencia será, pues no sé si la declaración responsable o el registro que hay ahora a nivel nacional, pero en el caso, por ejemplo, de la provincia de Las Palmas también había como el 60% de las casas que estaban en la plataforma Airbnb, que hay también otras plataformas, el 60% tampoco estaban, digamos, legales en ese aspecto. Hombre, por lo que tengo entendido, las plataformas ahora están exigiendo la licencia, el VV 35, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces gente cuando la dio de alta en esas plataformas no incluyó ese dato, te olvidas y ahora te quitan de la plataforma. Las viviendas vacacionales, por ejemplo, en agosto del 2024 en Lanzarote habían unas 7.600 y algo declaradas en el Gobierno de Canarias con la declaración responsable y su correspondiente licencia. Y habían 1.600 vacías. ¿Cómo obtuvimos este dato? De lo que se ofrecía, o sea, de las que están registradas y de las centrales de reservas de la policía, cuando dice que están ocupadas, ahí vimos esa diferencia, con lo cual hay gente que ha pedido la licencia y no la ha alquilado. ¿Por qué? Pues porque no sabe qué hacer con la vivienda. Muchas veces uno dice, oye, yo para alquilarla con el riesgo de impago que eso conlleva, me voy a pedir la licencia vacacional, con lo de la apertura esta de la nueva ley ha sido un poco efecto llamada, todo el mundo ha pedido licencias vacacionales, y muchos no se están explotando, ¿vale? Entonces ese dato pues queda un poco ahí. 1.600 que estaban con licencia y vacías. Y vacías, que no tuvieron reservas en agosto. Entonces, claro, 1.600 personas que, digamos, familias que cambien su residencia en agosto todo el mes, pues un poco, ¿no? Porque puede ser, oye, yo bloqueo agosto, pero es un dato bastante elevado, Bueno, en cualquier caso es un tema que va a seguir siendo recurrente, no solo aquí, sino en toda España, el problema de la vivienda. Yo soy de los que creo que la ley nació con buenas intenciones, pero con muy malos resultados. Y el problema es que a pesar de que el Partido Popular, ya no me metemos en política, y otras formaciones han pedido que se cambie esa ley, incluso que quede suspendida, cosa que no va a hacer el gobierno porque considera que es una derrota. Hay una propuesta que ellos hacen en la ley que es topar los precios. ¿Eso sirve para algo? Si no hay demanda, oferta, por mucho que topemos los precios, ¿qué significado tiene topar un precio, de poner un máximo? Pues la quito del mercado. O sea, es que es un poco... Pero hay datos objetivos económicos donde se diga que si se topa un precio pues no sirve para nada. No, estudios desconozco, desconozco. Por lo menos nosotros el colegio no los hemos hecho, pero sí es cierto que si te pones por lógica económica, si yo tengo mi casa ahora en alquiler a 1.000 euros y me topan con 500, digo, pues con la misma la quito. Es que es un dato lógico. Yo insisto que para bajar el precio de la vivienda y que se pongan viviendas en el mercado tenemos que facilitar eso. La realidad es que ha conseguido el efecto totalmente contrario a esa ley del PSOE y de Podemos. Ha conseguido, al decir de muchos, en este caso, promotores de vivienda,
y de grandes tenedores de vivienda, dice, nos estamos hinchando más que nunca gracias a esa ley, porque lo que ha hecho es subir los precios, encarecer el mercado, valer cada vez más sus propiedades, es decir, que ha beneficiado de manera total y absoluta a los más ricos, y en cambio los más pobres son los más perjudicados, porque como hay menos oferta en el mercado, son más caras, tienen que muchas veces pagar en vez de dinero para poder conseguir... El resultado está claro que es lo que has conseguido, es lo que estás tú denunciando. Otra cosa es que no haya predisposición a reconocer que al final, a pesar de las buenas intenciones, no se ha conseguido, que haya capacidad de rectificación. Pero si siguen insistiendo el discurso de tomar vivienda, cuando topar precios. Hay un estudio, nosotros entrevistamos también a una fundación que cargó un estudio, se centró sobre todo en Barcelona, y lo que decían era que el topar los precios del alquiler lo que había provocado es que sí que bajaran un poco los que están mucho más altos, pero que lo que había retirado es viviendas del mercado, y después otros que pagaban parte del alquiler en B. Claro. Y ese era uno de los efectos que había provocado. Bueno, me gustaría... ¿Me dejas preguntar algo que tiene que ver con el tema de la vivienda vacacional? Me gustaría al vicedecano preguntarle por la otra parte, los que se dedican a esto, sobre todo las economías. Me interesan más las economías familiares, pero bueno, ¿qué ha significado el fenómeno del alquiler vacacional para la economía, o para los pequeños y medianos empresarios, o para la economía doméstica de mucha gente en Lanzarote? Hombre, ha significado un plus de entrada. A ver, nosotros más o menos desde el despacho hemos calculado que si tú lo alquilas en vivienda habitual, para que te sea igual de rentable, teniendo en cuenta la deducción fiscal para un salario entre 25 y 30 mil euros brutos, tienes que facturar el triple, más o menos, de vivienda vacacional, porque descuentas los gastos y lo que se te va a Hacienda es más o menos, que supone una entrada. Y después ya nos podemos ir a casas, digamos, de más lujo, esas sí son realmente rentables. Claro. O sea, no estoy hablando de un apartamento, sino ya de una villa, porque, vamos, en Lanzarote hay villas que están a 1.000 euros la noche y se pagan. O sea, claro, eso es una rentabilidad muy, muy grande, independientemente de lo que se te vaya haciendo. Si es cierto que para una familia tener una vivienda vacacional, lo que yo me estoy encontrando es que el trabajo que ellos ejercen es más que una vivienda habitual. Trabajo de ir, de entrada, salida, limpiar, etcétera, ¿no? Porque aquí, al contrario, perdona, de lo que pasa a lo mejor en Gran Canaria y en Tenerife, me refiero a Lanzarote, no hay grandes tenedores, ¿no? El 90% aquí, son... el 90%, que está en el estudio, en la adenda que hicimos para Lanzarote, son propietarios de 1 a 4 viviendas. Claro. O sea, de 1 a 4. De 1 a 4. Claro. O sea, está y la mayoría son 1 o 2. La mayoría, yo diría que incluso son 2, el que más, pero vamos, es lo normal y es un poco lo que vemos. O sea, es una ayuda. ¿Cuántos vemos nosotros? Oye, tengo un apartamento, una casa, y las que tienen vivienda vacacional. Yo conozco incluso gente que tiene su casa en el Campo Grande, la han tabicado, claro. Y vivienda vacacional. Argeo, me gustaría hablar también, ya que tenemos aquí, del turismo económicamente hablando. Es decir, aquí el otro día había una manifestación en contra, no vamos a decir del turismo, pero sí del modelo turístico que tiene Canarias, Lanzarote, de crecimiento turístico, ¿no? ¿Se podría vivir de otras cosas en Lanzarote, por ejemplo, que no sea el turismo? No. ¿Seguro? A ver. ¿No encuentras nada por ahí que...? El turismo, el último dato del Producto Interior Bruto de Canarias creo que llegaba hasta cerca del 80, no recuerdo el dato. O sea, vivir de otra cosa que no sea el turismo en Lanzarote, somos 160.000 personas. Todos tiramos el turista, independientemente. Yo cuando me preguntan esto, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando el primer hotel que se hizo en la isla, se trajo gente, vino gente. ¿Qué hacía falta cuando se vinieron gente? Casas, ¿no? A casa. ¿Qué hizo falta después? Un colegio, ¿no? Funcionarios. Me hace falta 2 policías más. Entonces, vivir otra cosa aquí, que no digo que no haya que defender, o sea, la materia, el sector primario, ¿no? Evidentemente, pero claro, vivir todo de otra cosa que no sea el turismo, directo o indirectamente, me parece complicadísimo. Cambiar el modelo turístico, evidentemente tenemos que hacer algo. Nosotros vivimos en una zona que dependemos del entorno. No hace falta, la gente no viene aquí es solo por la playa, viene por la playa y viene que si se va para allá, tengo las montañas del fuego, tengo un paisaje maravilloso. Entonces, unos buenos vinos, unos buenos quesos. Pero eso es sector primario. Sí, pero a ver, el sector primario incluso vive gracias al turismo. Vamos a decir, gracias a lo que se consume el turismo. Claro. Evidentemente, todos vienen aquí, lo primero...
Yo digo, ya la gente de Lanzarote, por ejemplo, el vino de aquí ya nos cuesta bastante. Que Cada está muy vez- cada rico, vez más. Cada vez más. Pero Y está bien, porque eso, Hombre, a ver. gracias a eso se ha mantenido la Jeria. La gente cree que la Jeria se mantenía en la pobreza. La Jeria se ha mantenido gracias al turismo, porque si no llega hasta el turismo, hoy sería imposible mantener, nadie se pondría a mantener el paisaje de la Jeria. entonces, claro, no hay que cambiar el modelo, sino hay que, digamos, darle una vuelta, ¿no? de tuerca. O sea, no podemos vivir de otra cosa que no sea el turismo, pero no podemos vivir un turismo que lleguemos a cualquier sitio y esté todo no colapsado, sobresaturado en cierta manera. O sea, En momentos determinados. en momentos determinados, ¿no? Tenemos que ir a una playa y verla como la vemos. Nosotros vamos a Playa Grande y traes a alguien de fuera que está acostumbrado a venidor y dice, la playa está vacía. Y para nosotros está... Pero y es verdad, porque eso que tú dices tú es una reflexión para mí interesante, porque yo se lo he dicho a mucha gente, cuando vas con gente de fuera es cuando te das cuenta que somos unos quejicas, porque tú vas a la Playa Grande de Puerto del Carmen y parece que está llena en verano, pero la gente de fuera dice, solo está llena en la primera línea, porque toda la parte de atrás Tienes está espacio para tú ponerte, no molestar a nadie, que nadie te escuche. Claro, cuando alguien viene de fuera, dice, por favor, si me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Claro. Para Para coger poner la sitio. sombrilla y si no pelearte con el Claro, cristal. pero yo digo entonces, lo que tenemos que defender es eso, ¿no? Seguir con ese modelo Seguir con para eso, que no siga creciendo. Pero para que no siga creciendo, o sea, no podemos poner hoteles de una costa a costa, ni apartamentos. Creo que tenemos que respetar... Pero ¿y cómo se consigue eso? Porque todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que, en fin... Te vas a preguntar por la ecotasa. No, la ecotasa sirve para algo, como dicen, o realmente es para un impuesto más para recaudar dinero. Depende, depende de quién lo ministre, ¿vale? Los políticos de Lanzarote. La ecotasa, si la ecotasa cobramos, yo creo que sí, vamos a poner un ejemplo, le cobras €1 al turista por noche y lo repercutes en mantener el entorno, o sea, por ejemplo, pues, la Jeria, pero que se repercuta de verdad. El turista que se viene a 7 días por €7 no va a dejar de venir, eso vamos a tenerlo claro porque tenemos un gasto y un precio medio de Lanzarote muy elevado y se sigue pagando. Ahora, si es mero recaudatorio para otras cosas, pues no lo comparto, no lo comparto. Oye, antes, yo no me resisto a preguntarte, te lo decía por antena, pero te lo voy a hacer en antena. Al ser el responsable de... A él, a Geo, no te lo estaba preguntando a ti. No, que dice que lo habías dicho en antena. No, lo dije fuera de antena. Se lo pregunté vale. fuera de antena, lo voy a preguntar con más tacto en antena. Como responsable de un colegio profesional, en este caso de economista, me gustaría saber que los políticos aquí o las administraciones públicas de Lanzarote son dadas pues a pedir asesoramiento, donde se pagan mucho dinero y hemos visto que se buscan mucho fuera. Me gustaría saber si también lo hacen con profesionales que por lo menos conocen dónde estamos, conocen la idiosincrasia de esta isla, conocen el terreno, conocen lo que vale un peine, conocen todo aquí en Lanzarote. A ver, discutir yo que alguien contrate un economista de fuera, no, tampoco me voy a discutir, al fin y al cabo economista, ¿no? Que se nos debería tener en cuenta un poco más a las personas o los profesionales que vivimos, que vemos el día a día de la economía, pues sí nos gustaría, evidentemente. Estudios a compañeros se le encargan. Otra cosa, no sé cuánto cobran ellos ni cuánto cobran los demás, ¿no? Bueno, suelen tirar para arriba, pero porque tú sabes que la gente de fuera siempre hay que pagarle un poquito más, porque si no parece que son tan malos como nosotros, ¿no? Sí, señor Mesa, creo que el Colegio de Economistas participó en las mesas de trabajo que convocó el Gobierno de Canarias con todo el tema del reto demográfico. Y creo que estuvo participando, me parece, en la... Sí, estuvo participando a nivel institucional, pero vamos, ahí ya teníamos una persona... sí, no, me refería sobre todo bueno, que antes estábamos hablando del crecimiento turístico, que el crecimiento turístico también lleva aparejado el crecimiento poblacional. Quiero decir, si hay demanda de trabajo, hay gente que viene a por ese trabajo. Y se hablaba, pues bueno, de contener el crecimiento de alguna forma. Entiéndase una ley de residencia, limitar la compra de casa a no residentes, ese tipo de medidas usted las ve, si cree que realmente hay que hacer contención del crecimiento. A ver, limitar la compra de viviendas al extranjero, no sé si será una buena medida o no. El extranjero no viene a comprar un apartamentito, claro. No residente. Se viene a comprar una cosa muy grande, Claro. ¿vale? Para que la gente venga a trabajar o cubrir los puestos que hacen falta, solo necesitamos vivienda. Y volvemos al principio de la entrevista. Si no tenemos vivienda, no viene. O sea, es una cosa, ¿cómo me voy yo a Lanzarote a trabajar? Que encima me cuesta un piso, si lo encuentro. Vamos a empezar, si lo encuentro.
y después me cuesta carísimo. Entonces, pues, claro, yo estoy seguro que aquí vendría, ya solo lo que se ahorran en gasolina, en comida y demás, el tiempo de traslado al trabajo, vendría muchísima gente. ¿Qué pasa? Que eso va asociado al crecimiento turístico. Si crece el turismo, crecen los empleados, pero si no crece la vivienda, estamos estancados. Entonces, hay que también frenar un poquitito el crecimiento económico turístico, no que no vengan, lo dejo claro, que sigan viniendo siempre, pero sí es cierto que no podemos 10.000 plazas más. ¿Por qué? Porque 10.000 plazas más llevan 3.000 empleados. 3.000 empleados, ¿dónde los metemos? No hay. Sí, yo creo que ahora mismo estamos en un proceso de que hay que, aparte de hacer infraestructura y adaptarla al nuevo crecimiento que ha habido en los últimos 20 años y que Lanzarote no se ha adaptado, carreteras, servicios sanitarios, en fin, todo este tema que siempre hemos hablado, vivienda, por supuesto, es que también echamos todo el tema de la culpa a la propiedad privada en el tema de la vivienda cuando las administraciones públicas no han cumplido sus deberes a la hora de construir viviendas públicas, que podría abaratar el mercado. Por supuesto, actuaría un poco de regulador, pero es que llevamos en los últimos 30 años, no sé cuántas viviendas se han hecho. No, pero viviendas públicas ni vivienda privada para uso pública, cotidiano. Pero pública no se ha hecho ninguna en los últimos 20 años. Sí, 50 creo que hizo. Ahí es un dato un Inés Roja. Bueno, pero eso fueron ayudas. Esas fueron ayudas. No, eso es que tú comprabas esa vivienda y te las vendías más barato. 50 es de todas maneras una cifra ridícula. Ridícula, vamos. Es un dato un poco sorprendente, y sobre todo cuando son los primeros que después nos exigen que hagamos vivienda. También hay que plantearse, o se deberían plantear, un pensamiento mío, que si el 70% del espacio en Lanzarote está protegido, no podemos construir viviendas para todos, pero hacia los lados. Pero sí en Arrecife, hacia arriba, no me gustan los rascacielos y no quiero ese nivel de rascacielos, pero oye, eso es más eficiente, ¿no? Lleva menos recursos. ¿Que te parece bien la última medida que han recogido en el plan supletorio, que es crecer un piso más? Por ejemplo, sí. Bueno, es verdad que se va a crecer. Hombre, a ver, en alguna zona. No, de la circunvalación para arriba. Para arriba, por eso. Sería concentrarlo en un núcleo, evidentemente no podemos ir al campo y ver. Argeo, y hay un tema que esto ya es una curiosidad mía, no sé si tú tienes tu opinión al respecto, yo tengo la mía, pero a ver si coincide en algo. Es porque Arrecife realmente, si tú te das cuenta en lo que es el casco antiguo, tiene casas cerradas que podrían hacerse edificios de 4 plantas, de 5, en fin, las que permitan y podrían servir. A mí me decía un arquitecto de aquí, dice, si aquí no hace falta coger más terreno, sino lo que hay que hacer es todas esas casas viejas que están, si todo el centro de Arrecife, que está con casas viejas cerradas, tapiadas, se tiraran y se hicieran edificios, ya con eso se podría construir, pero estaba hablando, él me decía 2.000 o 3.000 viviendas, yo no sé si puede ser tanta, pero contando a 4 pisos y que ahora permiten... que se haga un estudio, se haga un estudio. Pero bueno, pero ¿y por qué hay tantas casas cerradas? ¿Por qué no se tiran esas viviendas viejas que ya no sirven para nada? Hombre, yo supongo que porque tendrán dueños, eso para empezar. Sí, pero los dueños quieren venderlo, lo que pasa es que... Evidentemente, yo soy de la opinión de estas casas están cerradas, que se permita, o la licencia, algo que se permita tirar, construir de nuevo, que no solo, habría más viviendas, sino mejoraríamos la imagen visual de la capital. Yo conozco varios casos que son, pero muy puntuales, que a lo mejor se extrapola a bastante número de viviendas en ruinas, en mal estado, en mal conservación. Oye, en ruinas muchas. Muchos hermanos y no se ponen de acuerdo. La herencia. La gerencia. Las herencias estas que son interminables. Interminables, uno quiere más, el otro no, uno no vende, entonces... Después se muere una de las personas y entonces tiene otros 2 hijos, ya son sobrinos. Y eso se va haciendo una rueda que al final cuando se ponen de acuerdo, pues hay que poner 4 o 5 mil euros cada uno para arreglar, no los pone. Es un poco, mi opinión, pero sí. Sí, yo coincido contigo, pero porque también lo he preguntado a promotores de la construcción y me dicen que, porque yo se lo he dicho, ¿por qué no compran todas esas casas? Y dicen, no, es que no te las venden. Ese es el problema. No te las venden porque hay uno que siempre quiere ganar más que los 5 hermanos restantes. Pero y entonces aquí es que somos más... Las familias de aquí son más agarradas o más avariciosas que las de Las Palmas, las de Fuerteventura, las de Barcelona. En todas las islas hay esta zona, seguro. Claro. Pero es que aquí es algo sintomático. No creo que sea solo aquí. No, y también era la época donde las familias, no como ahora que tienen 1 o 2 hijos. Yo creo que también yo creo que se han puesto muchas trabas también a la hora de intentar desarrollar proyectos que tienen que ver. Aquí se ha protegido cosas
que lo mejor que podía pasar es que se tirara. Después, el tema de la protección, ¿no? Que a veces no tiene mucho sentido proteger, como decía uno, piedras que están ahí ya tiradas en el suelo. Pero bueno, este es otro debate. Nosotros nos tenemos que ir. Argeo Mesa, vicedecano del Colegio de Economistas por Lanzarote, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y hasta otra ocasión, a ver si mejoramos cuando lo traiga la próxima vez y en vez de ¿cuántas casas vacías hay? 7.000. Sí, por ahí. En Lanzarote, pues a ver si hay un poquito menos. Un poquito menos. Bueno, Valentín, nos vamos también. Saludos, Pedro. 6.900. 6.900, a ver si bajamos un poquito, aunque yo lo veo bastante Una casa difícil. vacía, dijo Argeo, 14.000, ¿no? Más o menos. 14.000 en el 2023, En el que es el 2023. dato que tenía. 7.000 eran las viviendas la vacacionales. Viene la vivienda vacacional en agosto. Sí. Ya. Ahora hay más viviendas vacacionales, estamos en torno a unos 10.000 ya, creo que hemos llegado, por ejemplo, 9.000 y algo. Bueno, como decía uno, siempre vamos a ir a peor, pero bueno, eso es una mentira porque a pesar de todo, yo soy de los que digo que siempre Lanzarote está mucho mejor que hace 50 años, es decir, digan Jorge, lo que digan, ¿no? Fíjate, en Gran Canaria, por ejemplo, y tal, que yo participo en el espejo, siempre dicen, bueno, es que Lanzarote ahora mismo tiene el PIB por habitante más alto de toda Canarias y después lo más alto Fuerteventura. De lo más alto puede ser, Sí, sí, puede ser. y después fue, creo que eso no me acuerdo de la cifra exacta, pero es el más alto de toda la isla. Y después Lanzarote y Fuerteventura se han convertido en un Donde motor está el económico. mayor gasto de turistas en la isla, en Canarias, es en Lanzarote, con turistas. Por lo tanto, hay un reparto Hay mejor. un reparto más equitativo, digamos. Claro. Pero eso no hay que decirlo mucho porque si no los amigos de Valentín en Gran Canaria, porque él es de Gran Canaria, no van a decir, mira, ya están los de Lanzarote llorando, pidiendo más carretera, pidiendo más cosas, cuando son ricos. No, aquí no somos ricos. No, aquí no, es algo que estamos- tenemos el mismo derecho que cualquier otro ciudadano de Canarias a que el dinero de Canarias se invierta en Lanzarote. Pues sí. Digo yo. Pedro, yo sé que a ti te gustaría seguir hablando, pero tú sabes quién tenemos hoy en el control. A Josefina, Argentina. O sea, que nos Esa tenemos que manda ir. más que todos nosotros juntos. Nos vamos, regresamos mañana.